Muy buenas tardes, soy David Morán, pastor de la iglesia aquí, la presbiteriana de Key Biscayne. Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo curso. El nombre de este curso es La enseñanza cristiana acerca del futuro. Y la palabra que les gusta usar los teólogos es escatología. Escatos en griego quiere decir final. Las cosas finales. Entonces vamos a estudiar varios textos bíblicos que nos enseñan acerca de nuestro futuro como individuos, cristianos individuos, pero también el futuro del reino de Dios. ¿Qué va a pasar cuando Jesucristo viene por segunda vez? Muy bien, vamos a empezar la clase con oración y vamos a dar en esta noche una gran introducción a este material. Oremos, por favor. Padre nuestro, damos muchas gracias por darnos otra oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por las enseñanzas que tú nos has dado por medio de los profetas, apóstoles y de Cristo mismo. Gracias por el Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles a escribir estas cosas del futuro. Te pedimos que tú, Dios, nos animes por medio de estas enseñanzas, que tú nos motives, que nos des ánimo y motivación para poder vivir bien, vivir conforme a la imagen de Cristo y crecer hacia la imagen de Cristo. Por favor, usa estas enseñanzas para madurarnos en la fe. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien, en esta noche vamos a dar una breve introducción al curso, pero primero quisiera hacerles a ustedes esta pregunta. Aquí están las notas, motivos para este estudio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estudiamos lo del futuro? ¿Alguien tiene alguna opinión? Sí, para saber, digamos, un poco más sobre la venida de Cristo, sobre su segunda venida, Okay. Y bueno, y qué va a pasar con todos aquellos que sí somos creyentes y con los que no son creyentes, y algunos de ellos, bueno, que están en nuestras familias, Ajá, okay. ¿qué va a pasar con ellos? Okay. Está bueno saber exactamente el destino de todos. Correcto. Okay. Otro comentario, rapidito. Incentivarnos a seguir el buen camino para encontrarnos con Jesús eventualmente. Exactamente, exactamente. Yo creo que es la motivación principal, ¿verdad? Estudiamos el futuro para que ese futuro nos anime, nos motive para vivir conforme a la imagen de Cristo ahora, para crecer hacia Él, para estar seguros de que vamos a estar con Él. Pedro dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganaremos con eso? Ok, y Jesús le contestó, ¿verdad? No le criticó por la pregunta. ¿Y qué fue la respuesta? Les aseguro, le respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas. Ok, esa palabra, renovación de todas las cosas, es la palabra palingénesis. Palingénesis en griego, que quiere decir la renovación, la recreación, la renovación de toda la creación. Y Cristo está diciendo, Pedro, cuando yo regrese para renovar, recrear todo, ¿qué pasará? De todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Entonces, ¿tenemos un buen futuro? Excelente. Entonces, ¿vale la pena vivir para Cristo ahora? Vale la pena. Hermanos, no hay otro motivo. Estudiamos lo del futuro para que tengamos esta motivación ahora. Entonces,
perdóname por criticar un poquito, pero allá en el mundo evangélico hay tanta ilustración, tanta fantasía, tanto cuento, tanta especulación que todo el mundo queda muy confundido. Pero no es la razón por la cual estudiamos esto. Vamos a leer estos textos con mucho cuidado. Por favor, Andrea, primera a Corintios 15. Primero de Corintios 15, versículos 54 al 58. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que no nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre a la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Ok, fíjense ustedes, por favor, en versículo 58, Pablo nos está explicando acerca de nuestro futuro, la victoria sobre la muerte, y dice, esta es la aplicación. Por lo tanto, ¿y cuál es la aplicación? Manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Entonces, precisamente esto, el futuro, nos motiva para mantenernos firmes ahora, en el presente. Muy bien, otro texto, primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan 3, versículo 2 y 3. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿cuál es nuestro futuro acá? Ser semejantes a Cristo, Entonces, eso nos motiva a querer seguir en Él. ser santos ahora, ¿verdad? Es muy específico. El hecho de que vamos a ser así como Él nos motiva a ser como Él ahora, a vivir puro y santo ahora. Ok, otro texto, por favor, Verónica. Tenemos a segunda de Pedro, versículo 10 del capítulo 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Y cuál es la motivación de estudiar lo del futuro, aún acerca del juicio? Versículo 14 nos dice la razón, ¿verdad? ¿Cuál es? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Muy bien, eso nos motiva a vivir con más diligencia ahora. Muy bien, otro, Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28 dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Ok. Y otra vez, ¿cuál
¿Cómo se describe el futuro? Un reino que es inconmovible. Exacto. Y eso me motiva a Vivir una vida que agrade a Dios. ahora mismo. Muy bien, y otro texto más, primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 18. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Por lo tanto, anímense. ¿Por qué? ¿Por qué animarme? Vamos a reunirnos con Cristo Dios en el futuro. Entonces yo hice una lista del ánimo. Estudiar el futuro produce en mí valentía, pureza, santidad, firmeza, ánimo y consuelo. Entonces vale la pena estudiar el futuro, ¿verdad? Entonces, como estudiamos un poco el domingo ayer, si yo sé que vamos a estar en victoria, que yo sé que vamos a vencer la muerte, si yo sé que vamos a ver a Cristo y ser así como Él es, la Biblia me enseña a traer ese futuro en mi presente para animarme, para que tenga gozo, firmeza, estabilidad, pureza y santidad. Y yo creo que es una gran parte de nuestra madurez, o es un estímulo hacia la madurez. Estudiar nuestro destino, el futuro, la consumación de la obra de Cristo, el reino de Dios. Cuando Él venga, todo será perfeccionado. Habrá justicia, paz, gozo, amor, armonía y entrega mutua, o es decir, sumisión mutua con amor en el reino de Dios. Entonces todo el mundo anhela ese tipo de sociedad, pero estudiar, enfocar, meditar, reflexionar en nuestro futuro nos anima a prepararnos para estar en ese futuro. Muy bien. Ok, motivaciones. También hay preguntas comunes. Todo el mundo pregunta, ¿cuál es mi destino? ¿Qué pasa con mis amados cuando mueren? ¿Qué pasa con su alma? ¿Qué pasará en el futuro cuando Cristo viene? Hay muchas preguntas. ¿Cómo es el cielo? ¿El cielo es el destino final? ¿Sí o no? ¿El cielo es el destino final? No, es que es un destino temporal, intermedio, porque vamos a volver a la tierra para reinar con Cristo, porque la nueva Jerusalén va a bajar. El cielo vendrá y vamos a vivir al final como Dios quería que viviéramos aquí en la tierra, un mundo perfeccionado, transformado, perfecto. Vamos a volver al jardín, pero el jardín se convertirá en una ciudad próspera y vamos a poder disfrutar de todas las cosas de la creación. Y es nuestro futuro. Perspectivas históricas. Hay mucha confusión acerca del futuro. Y en este curso, por favor, no me pregunten en esta noche, pero vamos a estar estudiando por lo menos 4 posiciones que existen dentro del mundo evangélico. No estoy hablando de liberales o de herejes, estoy hablando de cristianos que estudian en serio la palabra de Dios, porque
es un poco difícil saber con detalle exactamente en qué orden y cómo las cosas van a suceder. Y por eso existen estas 4 posiciones, hablando del milenio, hablando del reino de Cristo. Y milenio es un periodo de 1000 años. Y algunos toman de forma literal 1000 años, otros como metáfora, pero de todos modos, algunos dicen que estamos en el milenio ahora, otros dicen que no, el milenio empezará cuando Cristo venga, otros dicen que no, es parte ahora y parte después. Entonces, tenemos estas posiciones. Los dispensacionalistas, que dicen que no hay reino ahora, el reino se inaugurará cuando Cristo venga. Ellos dicen eso. Otros como amilenios dicen que no, el milenio en un sentido empezó cuando Cristo lo inauguró y el reino espiritual está creciendo ahora mismo y se va a perfeccionar cuando Cristo venga. Muy bien. Perspectivas históricas. Vamos a definir en detalle en alguna de esas clases. Y ahora quisiera explicar un concepto que casi todo el mundo acepta. En esta noche vamos a hablar de 2 épocas, hablando de futuro. Y una época se llama ya. ¿Ok? Otra época se llama todavía no. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a ver. Según esta manera de ver el futuro, todo el mundo entiende que en algún sentido, con la excepción de un grupito, todo el mundo entiende, estamos hablando de los intérpretes cristianos, los eruditos, los que estudian la Biblia en serio, dicen que el reino de Dios fue inaugurado ¿cuándo? Cuando Cristo empezó su ministerio, en el bautizo de Cristo. Se inauguró el reino de Dios. ¿Recuerdan las palabras de Jesucristo diciendo que el reino está entre ustedes? Cuando estaba predicando, el reino de Dios ya ha venido. Y vamos a ver esos textos al ratito. Pero entendemos también por estos mismos eruditos, cuando Cristo fue exaltado, el reino empezó a expandirse. ¿Y cuándo fue exaltado Jesucristo? ¿Cuándo? Cuando resucitó y ascendió y se sentó ¿dónde? A la diestra del Padre y empezó a repartir dones de este tipo. Según el libro de Hechos, empezó a repartir fe salvadora, repartir el arrepentimiento verdadero para que la gente empezara a creer en Cristo, llegar a ser discípulos y también ir y hacer más discípulos. Entonces, aquí el reino empezó a expandirse, a crecer de número, de alcance. Empezó a cubrir toda la tierra, todas las naciones, todos los terrenos del mundo. El reino de Dios empezó a crecer en número y de alcance y de influencia. Entonces, estamos ahora en esta ya, okay. Estamos en el reino de Dios, en el reino de Dios que ahora existe, que ahora está creciendo y que ahora tiene cierta influencia en nuestra sociedad. La influencia del reino de Dios va más allá de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos viven así como deben vivir, tiene influencia en otras personas. Cuando los cristianos viven así como deben vivir en sus trabajos, en sus negocios, a veces aún en el gobierno, en la corte, los abogados, los jueces, los médicos, los profesores, cuando empiezan a vivir como deben de vivir y se conducen así como deben de conducirse, la influencia influye, ¿verdad?, a las demás personas. Y hay personas no cristianas que a veces viven mejores que los cristianos, pero todo el mundo debe de ser influenciado por la influencia
de los cristianos viviendo como Jesús dijo en Mateo 5, como sal y luz en la sociedad. Entonces estamos en la época que se llama ya. Pero Cristo va a venir y eso se llama la consumación. Porque cuando Cristo viene, lo que empezó aquí se va a perfeccionar acá. Pero mucho se va a perfeccionar. El alma de los cristianos que viven cuando Cristo viene, sus almas se perfeccionarán. También otra cosa sucede, el cuerpo resucita. Vamos a estudiar esto al fondo, vamos a leer todos los textos, bueno, en las clases que siguen, pero estoy dando un panorama grande. Pero los cuerpos de ¿quiénes resucitan? De todos, de todos. Jesús dijo que los cuerpos de los creyentes resucitarán para ser transformados, glorificados, perfeccionados. Y los cuerpos de los no creyentes para ser destruidos. Para el juicio. Ok. Y el rapto, y aquí hay mucha, pero muchísima controversia. ¿Cuándo va a ocurrir el rapto? Y entonces algunos dicen que un poco antes del juicio. Porque habla de la tribulación y vamos a meternos en estos detalles después. Pero estoy dándoles la confusión ahora, por el momento. ¿Okay? Algunos dicen que los cristianos van a ser raptados o Cristo va a venir por ellos y los van a remover para que no tengan que sufrir. Otros dicen que no, después todos sufren y Cristo viene después. Y otros dicen, no, tiene que sufrir a la mitad de la gran tribulación. Bueno, entonces hay mucha confusión, pero no importa ahora. Pero en la consumación lo importante, según este panorama, es que cuando Cristo venga, el reino será consumado, los cuerpos perfeccionados, también viene el juicio final y Cristo empieza a reinar eternamente en toda la perfección del reino de Dios. Y todavía no estamos ahí. Y por eso se divide el reino entre la era que se llama ya y la que se llama todavía no. Pero hay mucha confusión. Y ya tocamos la confusión en la clase anterior acerca del Espíritu Santo. Porque la confusión viene cuando uno está confundido pensando que la era de todavía no ya está. ¿Me entienden? Un ejemplo. Si me confundo pensando que la era de todavía no, ahora ya, voy a esperar que Dios me dé salud perfecta. Y hay personas que enseñan eso. Esa es una confusión. Dios no le da salud perfecta a nadie. ¿Cómo sé eso? Porque nos enfermamos. Bueno, muchos cristianos que se han murió por causa de cáncer o algo, o una otra enfermedad, un ataque del corazón, o sea, lo que sea. Exactamente, pero mi argumento es mucho más sencillo. Todos morimos. Entonces nadie tiene salud perfecta. Tarde o temprano todos vamos a morir, a menos que Cristo venga primero. Pero la salud perfecta no es lo que podemos esperar en la era que se llama ya. Okay. Tampoco, y por eso la confusión existe también, y hay mucha sociedad de esto, la confusión existe en el área de la santificación también. Porque hay cristianos que enseñan lo mismo. Y estudiamos esas posiciones. Hay cristianos que enseñan que la santidad perfecta ya es posible. Ya. ¿Es posible la santidad perfecta?
No para nadie. No, no es posible. Lamentablemente no es posible. Entonces, enseñar que es posible causa confusión. No, causa mucho más que confusión. Causa desánimo y desilusión. Y por eso existe lo que se llama la ciencia de psicología cristiana. Por las personas que trataron de vivir en la era de todavía no, imposible. Porque no puedo tener salud perfecta, no puedo tener santificación perfecta, todavía, porque eso vendrá en la era de todavía no. En la era de ya, voy a luchar, voy a crecer, voy a hacer progreso. Y yo creo que en un sentido, y hay que tener mucho cuidado con este concepto, pero si vivo sabio, voy a disfrutar una salud mejor. Relativamente hablando. Pero Dios puede hacer lo que quiera. Y a veces Dios permite que una persona santísima, que no existe, pero una persona más o menos, que está madura, Dios permite que esa persona sufra enfermedades, que muera de cáncer. Y Dios es soberano. Y por sus motivos, y nadie entiende ahora lo que son sus motivos, pero Dios sí permite ese tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado y no enseñarles a los nuevos de vivir en la todavía no, cuando hay mucha lucha todavía, en la era que se llama ya. ¿Ok? Entonces, estamos en la época de ya y estamos esperando la época de todavía no. Ok. Muy bien, Cristo ya, estoy en la página 1. La página número 1. Cristo inauguró. El reino se inauguró de forma especial en el ministerio público de Jesucristo. Mateo 12, 28. Y voy a pedirles ayuda, por favor, Marcelo. El texto, por favor, Mateo 12, 28. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ok, ya hablamos de eso, ¿verdad? Que hubo mucha actividad de parte de los demonios durante el ministerio de Jesucristo. Y quizás una actividad súper activa. ¿Por qué? Aquí dice el profesor, sabían lo que estaba en juego, ¿verdad? Y por eso había más tentaciones, trataron de tentar a Jesucristo en el desierto, y habían tantos encuentros demoníacos en el ministerio de Jesucristo, sabiendo que el Hijo de Dios había llegado, y que Él estaba trayendo el reino, y el diablo quería pelear, pero una pelea inútil. Y manipuló y participó con Dios, el cual colocó todo para que Cristo fuera crucificado. Y Satanás, pensando que quizás había ganado, en verdad perdió. ¿Verdad? Perdió porque Cristo cumplió su misión, salvar el mundo, iniciar la expansión de su reino por morir en la cruz, por resucitar y por ascender a la diestra del Padre, y de ahí repartir dones de fe y de arrepentimiento. Página 2, Lucas 11:20, por favor, y hay que compartir con Verónica. Lucas 11:20. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ok. Y Cristo da este ejemplo de Dios echando fuera los demonios como un ejemplo de la llegada del reino, diciendo que Dios está manipulando, los dedos se usan para manipular y Dios está manipulando al mundo
Y al inaugurarse el reino, los dedos del Espíritu Santo, los dedos de Dios empiezan a manipular al mundo poderosamente. Y este poder se aumentó en la exaltación de Jesucristo. Recuerden lo que Jesús dijo en capítulo 28 de Mateo, antes de darnos la gran comisión. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo ya tenía la autoridad, pero en un sentido muy especial, por estar dispuesto a morir en la cruz por nosotros y también por resucitar. Y cuando Cristo resucitó, su resurrección fue una declaración de victoria. ¿Victoria sobre qué? La muerte. La muerte y pecado y Satanás y los demonios y las potestades. Entonces, la resurrección de Cristo fue una gran victoria y por eso Dios lo exaltó. Y Dios ahora tiene a su rey entronado para que su reino pueda expandirse, pueda crecer en número, en alcance e influencia. Pero tuvo que ser exaltado para ser entronado a la diestra del Padre, para poder empezar a reinar de verdad y con más efectividad y ganando a más personas a Cristo. ¿Recuerdan la primera vez que fue predicado el Evangelio por el apóstol Pedro? ¿Cuántas personas creyeron en Cristo? 500. Muchas más. ¿Cuántas personas? Marcelo? 3,000. Y la segunda vez, 2,000 más. ¿Y saben qué? Y Cristo había dicho, obras más grandes ustedes van a hacer. Bueno, más grandes en ese sentido. Nosotros vamos a ganar más personas a Cristo, mucho más de lo que Cristo ganó en 2 años y medio. Miles más. No, millones más. Quizás billones más. ¿Saben que hay personas, evangelistas, que Dios ha ungido, que han predicado a más de 1 millón de personas al mismo tiempo? Billy Graham predicó a más de 1 millón de personas. También Luis Palau. Y también ahora hay evangelistas que van al continente de África, que predican a una audiencia de 1 millón, 2 millones de personas. Y hay miles tras miles de personas alrededor del mundo que están llegando a ser discípulos de Jesucristo, porque el reino está expandiéndose, porque el Espíritu Santo fue derramado, porque Cristo está exaltado. Cristo está sentado sobre su trono, gobernando, reinando, haciendo que crezca en número su reino, su alcance y en influencia. Muy bien, ya hemos tocado este tema, expansión en la B, aquí en página 2. Hechos 5:30. Por favor, Pedro. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ya hemos dicho eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí? Cristo está haciendo unas obras grandes desde la diestra del Padre. Ahí toma su lugar legítimo como el Rey, el Señor. También vemos el reino de Cristo en Efesios 1:19. También Pedro, por favor. O Susana. Efesios 1, versículos 19 al 23. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio,
y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como la cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ok, aquí dice nuestro profesor, el apóstol Pablo considera este reinado desde dos perspectivas, desde arriba mirando hacia abajo, por este texto, muy por encima de todo gobierno y autoridad, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Entonces, Cristo está gobernando desde su lugar en el cielo. Pero desde abajo, la perspectiva es, como dice el versículo 22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Ok. ¿Recuerdan lo que estudiamos en Salmo 110, versículo 1? ¿Recuerdan ese texto? Que estudiamos quizás por 20 horas en la clase de teología. ¿Recuerdan? Que el Señor, Jehová, le dijo al Señor Adonai, ¿qué dijo? Siéntate a mi diestra y debajo de sus pies. Ok, ¿y cuáles son los enemigos de Jesucristo? Satanás, pecado, la muerte, principados, potestades, demonios. Ok, ¿y dónde está Cristo ahora? A la diestra del Padre. Entonces, pero Cristo tuvo que cumplir con su obra. Tuvo que morir en la cruz para poder conquistar el pecado. Tuvo que resucitar para poder conquistar la muerte. Tuvo que ascender para tomar su lugar legítimo a la diestra del Padre y para que sus enemigos estuvieran bajo sus pies. Entonces la figura, la metáfora, ve a Cristo como conquistador, ve a Cristo como Rey del universo, ve a Cristo como el Señor de señores, ve a Cristo en toda su gloria, en toda su potestad, en todo su poder, en toda su autoridad. Y en parte, porque todavía estamos en la era que se llama ya, esta autoridad no se ejerce 100%, no se ejerce en toda su plenitud todavía, pero se ejerce gradualmente, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Cómo se ejerce su autoridad? A través de su iglesia, a través de la predicación de las buenas nuevas de Jesucristo. Porque cuando una persona no creyente escucha, ¿qué pasa? Si el Espíritu Santo está funcionando, ¿qué pasa? Según lo que hemos estudiado en el curso sobre el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Lo motiva. Bueno, la mente, es que es como se enciende la luz, ¿verdad? Y la mente empieza a funcionar. Le da vida. Y los ojos, por primera vez, ven ahí está Jesucristo, en toda su gloria. Y el corazón se conmueve. Y la persona empieza, wow, debo de considerar lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Y la persona empieza a tener cariño hacia Jesucristo por el toque del Espíritu Santo. Y Dios está causando todo esto. Desde su posición a la diestra, el Padre Cristo está repartiendo la influencia, la medida, está derramando al Espíritu Santo hacia estas personas. Y estas personas empiezan a reconsiderar su cosmovisión y empiezan a pensar de manera diferente. Y en algunos casos las personas empiezan a creer en Cristo y a entregarse a Cristo. Y Cristo poco a poco está ejerciendo su influencia. Y así el reino de Dios, por la predicación de la palabra, por las oraciones de mucha gente, por el amor de los cristianos y por las buenas obras de varias personas y por la predicación de la palabra, la gente siente este toque por el Espíritu Santo y creen en Cristo
y así el reino crece en número. Y todo esto ocurre en la era que se llama ya. Y el reino está creciendo, creciendo, creciendo. Pero algunos dicen que también el mal está creciendo, pero no, en un sentido no importa, porque Cristo está recogiendo la cosecha de los suyos. Y como dicen muchos textos en el libro de los Hechos, Dios está añadiendo cada día Dios está añadiendo a la iglesia los que están siendo salvos. Y todo esto Cristo está manipulando de su trono, según este concepto, según estos textos que Cristo mismo dice que con los dedos de Dios estoy manipulando el mundo, estoy ejerciendo mi autoridad, mi poder, causando que mi reino crezca. Ahora está creciendo el reino de Dios, porque Cristo mismo, el Rey del universo, el Creador del universo, está causando este crecimiento. Y por eso estamos aquí. Por eso estoy aquí yo. Por ese toque. Por eso tú estás aquí. Y yo conozco las historias de casi todos ustedes. Y el martes también, casi todos están aquí por el toque. Y gloria a Dios, Dios usó esta iglesia también para tocar a algunos. Ese es un gran privilegio, participar en la expansión del reino de Cristo, aquí en la tierra. Ok, muy bien, página 3, Colosenses, capítulo 1, 13, por favor. Página 3. Colosenses 1:13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ok. Anteriormente Cristo realizó sus obras desde su cuerpo físico. Ahora sentado a la diestra del Padre a través del Espíritu, Cristo obra por medio de los apóstoles y los otros discípulos en todo el mundo. Ya hemos hablado de este punto. El reino se expande en gran manera. El cumplimiento de las palabras de Cristo, el Espíritu vendría y haría obras mayores que las que Él mismo había hecho. No hay obras más grandes que la muerte y la resurrección de Cristo, pero las obras son mayores, ahora son mayores en cantidad, son mayores en lugares variados, porque el Cristo glorificado obra en todo el mundo por medio de su Espíritu. Y por eso Cristo había dicho, es mejor que vaya. Porque cuando voy, les voy a enviar al Consolador, al Paracleto. ¿Quién es? El Espíritu Santo, que se llama amigo, abogado, consolador, consejero, el que convence al mundo de su pecado. El Espíritu Santo hace todo. ¿Pero porque eres Espíritu de quién? De Cristo, del Señor. Y por eso hay mucha más influencia ahora que había aun cuando Cristo estaba aquí en la tierra. Interesante, ¿no? Ok. Y es muy interesante la manera en que Pablo describe esto. Dice que nosotros somos traslados, ¿de dónde? De dominio de la oscuridad al reino de su amado. Entonces, de la oscuridad a la luz. Consumación, la C. Consumación. El reino se inauguró. ¿Cuándo? De Jesucristo. Cuando Cristo empezó su ministerio oficialmente, en algún sentido Dios estaba obrando en el Antiguo Testamento también, pero cuando el Rey vino, bueno, creció, fue bautizado, fue ungido por el Padre, y el Espíritu Santo vino sobre él para darle influencia, poder, capacidad sin medida
estaba lleno del Espíritu Santo sin medida. ¿Para qué? Para poder predicar, para poder hacer milagros, para hacer sanar a los enfermos, para poder resucitar a los muertos. Y también para tener la capacidad de entregarse a sufrir, ¿qué? El infierno mismo, la ira de su Padre. Porque por eso le pidió, Padre, si hay otra manera de hacer esto, vamos a hacerlo, porque no quiero sufrir tu ira. Pero Él se entregó a la muerte voluntariamente, murió en la cruz. El Padre derramó su ira, castigándolo en nuestro lugar. Cristo recibió el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo, lo que aprendimos en ese curso sobre el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo le capacitó para poder hacer eso. La cosa más difícil, quizá la obra más difícil bueno, no habrá más difícil, ¿verdad?, que entregarse a ir al infierno. ¿Qué cosa? Por el mundo, para sufrir por los pecados de todos. Y Cristo fue exaltado. Y aunque el reino fue inaugurado aquí, empezó a expandirse cuando Cristo fue exaltado a la diestra del Padre. Muy bien. En la consumación fue inaugurado en el ministerio de Cristo. El reino se expandió cuando Cristo resucitó y fue exaltado y la sesión quiere decir sentado a la diestra. El reino será consumado ¿cuándo? La segunda venida de Cristo. ¿Y cuándo es eso? Cristo dijo que ni yo sé. Solo mi Padre sabe. No, en serio. Aquí en la... Como un ladrón en la noche, ¿no? Exactamente. Esta noche mientras tomamos café. Pero hay que entender que estamos en los últimos días. Y los últimos días empezaron cuando Cristo fue exaltado. Estamos en los últimos días. Muy bien, vamos a seguir adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga, estamos aquí en página 3. ¿Todavía en 3? Sí, ok. Cuando el Hijo del Hombre venga, Mateo 25, en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones, interesante esto, todas las naciones se reunirán delante de Él. Recuerdan que dijo que en la consumación, juicio, ok. Y dice, y Él, Cristo, separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Hay que entender que el reino de Dios fue preparado, ¿cuándo? Desde la creación del mundo. Antes de la creación del mundo. Entonces, ¿qué es lo que Dios sabía? Sabía también después de la creación una caída. Y había planeado que la redención de su pueblo después de la caída. Y antes de la creación, Dios había preparado ¿qué? El reino eterno para los suyos. Aquí dice Jesús, separar las ovejas de las cabras. Versículo 40. El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién está hablando tan fuertemente? Cristo. Jesús. ¿El dulce? Pensaba que eso era dulce. Dice, aparte de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquellos irán al castigo eterno y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. En este pasaje Jesús lleva el reino a su culminación. Así como se enseña en 1 Corintios 15, se explica en forma detallada que todas las cosas serán sometidas a Cristo y que finalmente Él mismo se someterá a Dios el Padre para que Dios sea todo en todos. Entonces Dios va a ser reconocido como el Señor de señores en aquel día y no habrá ninguna confusión de parte de nadie. Porque Pablo también había profetizado eso en Filipenses 2, ¿verdad? Que en la consumación toda rodilla se doblará y toda boca, toda lengua confesará, toda lengua que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios mismo. Entonces, no habrá ninguna confusión en aquel día de quién es Jesucristo y de quién está en control y quién es el Rey, quién es el Creador. No habrá ninguna confusión en aquel momento, ni para los que no creen. Todo el mundo va a reconocer a Cristo así como Él es. Ok, muy bien. Vamos a tomar un breve descanso, un cafecito, y terminamos después. Seguimos con la clase acerca de las cosas finales. Estamos en punto 3, en la página número 4. El ya y el todavía no. Los eventos prometidos en el Antiguo Testamento se cumplen ya en la actualidad en el reino. Y sin embargo, todavía no se cumplen totalmente hasta la consumación futura. La iglesia y el cristiano individual viven en la tensión entre el ya y el todavía no. Y por eso, el sermón de ayer. ¿Cuál es la tensión? Yo entiendo que Cristo me ha redimido del dominio del pecado. Es decir, yo puedo madurar, yo puedo progresar, yo puedo exhibir más y más de las características de Cristo mismo. Pero hay tensión, porque a veces me viene una tentación fuerte y caigo y peco y me siento avergonzado. Entonces tensión. Y por eso hay que recordar, ok, me arrepiento, recibo perdón y sigo adelante, mirando hacia el reino eterno. ¿Hacia qué? Hacia la imagen perfecta, hacia la pureza, la santidad, hacia una sociedad de armonía, hacia una comunidad de amor perfecto, sabiendo que poco a poco yo puedo experimentar esto ya, pero todavía no en su perfección. Entonces siempre hay tensión. Todos los días vivo con esa tensión, deseando ser lo que no soy, pero a la vez no dándome por vencido, porque poco a poco hacemos progreso hacia esa imagen. Ok, muy bien. La salvación y la condenación. Rápidamente, alguien lee, por favor, este texto, Juan 3:16. ¿Quién tiene el micrófono? Pedro, tú tienes. Juan 3:16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Okay. Es un punto bien sencillo, pero a la vez muy importante. Lo que este profesor nos está enseñando acá
es que según esta enseñanza de Cristo, hay cierto aspecto de mi salvación que experimento ahora, ya, y otro aspecto que voy a experimentar en el futuro. Está diciendo que la salvación, en un sentido, se experimenta ya. Porque dice Cristo mismo, si yo creo en Él, ¿qué es lo que yo tengo ahora? Vida eterna. Ok, yo tengo vida eterna ahora mismo. Ya la tengo. ¿En qué sentido? ¿Qué es la definición de vida eterna? Según Juan 17. Conocer a Dios y a Jesucristo. Entonces, ¿tengo una relación personal íntima con Jesucristo ahora? Sí. Por definición tengo vida ya. Me gusta mucho lo que Juan dice en capítulo 5 de su primera carta. Le he escrito estas cosas para que sepan que tienen vida eterna. Les escribo a los que creen en Jesucristo para que sepan que ya tienen vida eterna. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida ya. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, esta parte de mi salvación experimento ya. Tengo vida eterna. Pero no tengo la vida eterna que voy a tener. Porque en el futuro, en el reino eterno, ¿qué pasará con esta vida eterna? Estamos hablando de calidad. Porque Cristo mismo la define como relación íntima. Por conocer. Pero ¿qué va a pasar con mi conocer acá? Total y absoluto. Voy a ser conocido totalmente y voy a conocerlo. Voy a verlo así como es y voy a ser como Él. Entonces, será una intimidad perfeccionada, un amor perfecto. Hablamos ahora de sentirnos aceptados por Cristo y amados por Cristo, favorecidos por Cristo, pero es nada en comparación a lo que vamos a sentir acá. El amor perfecto acá. Y no comprendemos ese tipo de amor. Creo que un punto importante aquí es que la religión cristiana es una religión incluyente, no excluyente. Exacto. Todos pueden venir y respetuosa de los demás. Aunque tú no creas, yo te sigo amando y te invito a que creas. Te comparto la palabra, pero si no, yo te amo a ti como a mi amigo cristiano igualmente. Yo no te voy a juzgar. Yo creo que esa es una diferencia con el resto de las religiones. La religión cristiana está basada en el amor al prójimo. Y es más, no importa cuál sea su creencia. Yo no sé si, quizás no crees ahora, pero yo no sé si eres creyente o no. Yo no sé si eres parte del pueblo de Dios o no. Yo no sé. Quizás en 2 días vas a creer, o en 2 semanas, o en 2 años, o en 20 años. ¿Quién sabe? Yo no sé. Yo no conozco a los de Dios. Dios sí los conoce. Y yo voy a amar a todos. Voy a seguir amando a todos. Voy a servir como tenga oportunidad de compartir estas nuevas maravillosas con todos. No de manera ofensiva, ojalá. Pero palabras de vida. Bueno, he experimentado en mi vida que palabras de bienvenida, palabras de amor, palabras de aceptación, palabras de inclusión, siempre se aceptan. Y esas son las palabras del Evangelio, ¿no? Ya hemos hablado de la vida eterna. Por un lado, ya la experimentamos. Por otro lado, todavía no la hemos experimentado porque va a ser perfeccionada allá. Pero también lo mismo en el lado negativo. Perdóname, pero Cristo mismo habló también del lado negativo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Entonces, en otras palabras,
el veredicto, según Cristo, ya se hace. No tenemos que esperar el día de juicio, porque el que no cree tiene que entender que hay ciertas consecuencias ahora, pero también en el día de juicio habrá una gran separación de parte del juez de las ovejas, de las cabras. Entonces, hay un aspecto de la era ya y otro aspecto también de la era todavía no. En ambos lados, vida eterna, condenación también. Cristo es el gran juez del día final. Según nuestro profesor Robert Peterson, vino la primera vez para ser Salvador y no para ser el juez. Y ya ha revelado los veredictos del día final. Esos veredictos son revelados en base de la relación de cada persona con Él, con Cristo. Al creer en Él, uno no es condenado. Al no creer en Él, uno ya está, según las mismas palabras de Cristo. Así que la salvación y la condenación son de presente, de ya, y además son del futuro, de todavía no. Son de la actualidad en tanto que los malvados ya van camino al infierno y que los justos van camino a la vida eterna. También acerca de la resurrección, vamos un poco más rápido. El futuro, todavía no, se ha realizado completamente. Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Entonces, voy a leer también el siguiente texto, porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién separa lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Entonces, son dos puntos sumamente sencillos. Hemos hablado de la resurrección, pero en el sentido de la era ya, tenemos que hablar de la resurrección en cuáles términos. ¿En qué sentido ya estamos resucitados? Ya. ¿En qué sentido? Por haber creído que creemos. Ok. ¿Y qué es lo que se ha resucitado? Mi espíritu. Mi espíritu, según los apóstoles, estaba en la condición de la muerte. Muerto mi espíritu en transgresiones y pecados. Muerte en el sentido de que estaba separado de Dios. Entonces, en ese momento, la resurrección de Cristo me ha tocado, pero en el sentido espiritual. Mi espíritu ya resucitó, ya está vivo hacia Dios, ya ha empezado a amar a Dios. Entonces, hablando de la resurrección en la era ya, estamos hablando de una resurrección espiritual. Pero en el futuro, en la era de la todavía no, ¿qué tipo de resurrección será? Corporal, física. Muy bien. Entonces vamos a ir allá a página 6 para aclarar esto. Y quisiera que nosotros leyéramos les prometí que íbamos a leer estos textos y esto es sumamente interesante. Todos vamos a buscar el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Primera a Corintios, capítulo 15, empezando con el versículo 42. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. ¿Ok? Así sucederá. Y ustedes cuenten, por favor, las características del cuerpo físico resucitado. ¿Ok? Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción.
Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Ok. ¿Cuáles características ven ustedes? Que todo se transforma. Ok, pero ¿cómo se define? ¿Cómo se caracteriza? Gloria, Glorioso. ¿Qué más? poder, renovar. Poderoso. ¿Qué más? Incorruptible. ¿Qué más? Espiritual. Entonces tendrá mi cuerpo físico algunas propiedades espirituales, así como Cristo en su cuerpo resucitado también experimentaba ciertas libertades que no tenía en su cuerpo físico. Entonces podía pasar por las paredes, por ejemplo. Podía volar en las nubes, por ejemplo. Caminar por las aguas. Exactamente. Pero a la vez podía comer. Y la comida no se cayó al suelo. Porque en verdad tenía un sistema de digestivo. Entonces podía comer. Entonces nosotros no comprendemos esto. Pero su cuerpo tenía ciertas propiedades físicas y otras espirituales. Y en nuestro también serán los dos tipos. Muy bien, ¿qué más? Aquí en la última, en Corintios 9, dice que es un cuerpo celestial. Y aquí en versículo 53 dice que será un cuerpo inmortal. Yo cuento inmortal, celestial, poderoso, espiritual, incorruptible y glorioso. Yo veo 6 características de mi cuerpo resucitado. Qué bueno, ¿no? C.S. Lewis dijo que si una persona que ese tipo de cuerpo pasara por esa puerta ahora mismo, nosotros tendremos la tentación de arrodillarnos y adorarlo. Porque sería tan glorioso, brillante, pero especial ese cuerpo que nosotros vamos a tener. Y vale la pena hacer algún ejercicio ahora, pero el cuerpo será perfecto allá. Muy bien. Y Cristo reveló también la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. Y otra vez estamos dividiendo en esa sección entre la era ya y la era todavía no. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir adelante hasta página 7. Puntos alentadores. Los creyentes del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro, al reino, pero no pudieron ver en forma literal. Nosotros vemos con perspectiva retrospectiva como Jesús inauguró el reino por medio de su muerte, su resurrección y ascensión. Por favor, Verónica, ¿quieres ayudarme por leer esa lista? El presente es el tiempo más emocionante, porque Jesús ya ha venido, pero todavía no es el final de la época. Este es el tiempo de misiones cristianas y de cosechar. Ok, no vamos a perder eso, está bien. Hermanos, debemos de aprovechar esta era de ya, porque esta es la era de expansión. Sigue. Este es el tiempo de misiones cristianas y de cosechar. Es el tiempo de emoción y poder. El poder de la resurrección de Cristo se ha soltado en la iglesia a través del derramamiento del Espíritu Santo. Mayores números de personas están llegando a Cristo entre la ascensión y su segunda venida que durante toda la historia anterior. En un sermón del apóstol Pedro, más personas llegaron a creer en Jesús que durante todo el ministerio de Jesús. Perfecto. Entonces debemos de animarnos muchísimo, pero porque hay que recordar que todavía estamos en la era ya. Entonces también habrá frustraciones. Y hablando como persona que comparte mi fe muy a menudo, yo experimento muchas frustraciones, porque hay gente que no responde. Entonces, viviendo en la era ya, hay que ser realista.
optimista y realista. ¿Ok? Porque todo no está perfeccionado todavía. No estamos en la era de... Todavía no. Estamos en la era ya. Y en la era ya habrá rechazo. ¿Ok? Pero, y en una de las aplicaciones que ya mencioné, Santiago dice que la oración de fe curará al enfermo. Pero si yo entiendo eso en forma absoluta, voy a vivir muy frustrado. ¿Es cierto que la oración de fe cura? Sí, es cierto. ¿Es cierto que la oración de fe siempre cura? No, no es cierto. ¿Y depende de qué? La voluntad de Dios. Y nosotros nos confundimos. Y como pastor inocente joven he caído en trampas. Bueno, yo no soy tan joven ahora, pero estoy hablando de juventud. Pero todavía caigo en trampas, pero no en este tipo de trampas. Pero siempre iba al hospital, y no quiero mencionar nombres, pero ciertas personas me llegaban diciéndome, Dios me dijo que esta persona va a salir de su cama de muerte. Y yo lo creía. Y oramos con fe y la persona se murió. ¡Qué tragedia! Porque la familia tenía esta esperanza también, ¿verdad? Es una tragedia muy triste darle falsa esperanza. No, hermanos, vivimos en la era ya. No vivimos en la era de perfección. Vamos a ir allá, pero hay que orar con una fe optimista, pero también con una fe que se entrega a la voluntad de Dios en esas áreas. Una persona llegó a un funeral de un amigo mío antes de que, bueno, perdóname, estoy hablando de los norteños, más que nada los campesinos, pero estoy hablando de la parte sureña de Texas, perdóname, pero también venían muchos del valle. ¿Sabe dónde está el valle? El valle es donde fluye el río, pero he ido allá, he vivido allá y nunca he visto ningún valle, pero ahí está el valle, se llama valle. Pero la gente del valle viene y la gente sensacional, la gente que promete todo, y venía al funeral antes de que llegó el pastor David, y se pusieron de pie y les prometieron a la gente que iban a resucitar al muerto. Entonces, este tipo de engaño viene, ¿por qué? Viene porque ciertas personas confunden la era de todavía no con la era de ya. Ahora no podemos hablar con tanta confianza. Dios puede sanar, Dios puede hacer milagros, pero Dios determina y Dios mismo entiende que estamos en la era de expansión, no en la era de perfección. No estamos en la era de la consumación, y por eso no se puede hablar así con tanta seguridad y autoridad acerca de estas cosas. Siempre tenemos que hablar con humildad y con fe, pero con una fe que espera, una fe optimista, pero también con una fe realista, porque estamos en la era de ya. Muy bien, voy a terminar la clase porque ya pasó la hora. Y aquí en número 3, aquí encima de página 8, el funeral de un creyente. Estamos en la era ya. En la era ya, esperanza, gozo, seguridad, alabanza, gratitud. En el funeral. Si voy al funeral de un creyente, primero yo voy con esperanza, porque ¿dónde está ese creyente? A pesar que sea familiar, voy con cierto gozo. ¿Por qué? Porque está con Dios. Y voy con cierta gratitud por el don que esa persona era para mí. Estoy hablando de mi propia experiencia. Pero también voy con alabanza. ¿Por qué? Porque alabado sea el Dios de este plan tan increíble, que también resucita a los espíritus y los aceptan en su presencia, pero también en un futuro va a resucitar al cuerpo de esa persona amada muerta. Pero hablando
todavía no, yo voy al mismo funeral con amargo y tristeza. Y es muy apropiado que vaya así. Como cristiano, si yo voy con tristeza, Cristo lloró cuando se murió su amigo Lázaro. Y no lloró ligeramente, no, lloró profundamente. Amargamente lloró. Y la frase en español, en griego, dice que, no sé cómo traducirlo, pero así el sonido así de los caballos. Así. ¿Por qué? Porque ni pudo controlarse. Porque se estaba asombrado de emociones que no pudo ni controlarse en el momento de la muerte de su amigo. Cristo mismo, que tenía mucha tristeza. Y yo puedo tener tristeza. Está bien si lloren los cristianos en un funeral, a pesar de que su amado está con Cristo. ¿No? Este también es muy apropiado porque en este texto que ya leímos, Pablo les dio permiso a los cristianos a tener tristeza, pero no tristeza sin esperanza. Sí, tenemos tristeza y a la vez esperanza, porque vivimos aquí, en la era ya. La era ya tiene, hermanos, tiene desánimos y ánimos, tiene tristezas y gozos, pero todo va hacia la consumación de la todavía no, donde todo será perfeccionado. Y en ese momento, en esa existencia no habrá llanto, ni muerte, ni tristeza, ni enfermedad, ni nada desagradable. Y vamos a ir allá. Entonces, hablando del cuerpo, ya tocamos este texto, pero voy a leerlo rápidamente. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña, ¿qué es? El cuerpo en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por las manos humanas. Mientras tanto, suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos, no se nos halla desnudos. Entonces, el espíritu de tu cuerpo está desnudo. ¿Ok? Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, claro que no, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. ¿Entienden este texto? Vamos a recibir el cuerpo resucitado para no estar desvestidos, desnudos. Por eso, sabiendo estas verdades de futuro, por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Entonces, los creyentes que han muerto todavía no han recibido sus cuerpos glorificados. Aplicación: este concepto fundamental es necesario antes de proceder con la discusión de detalles importantes tales como el milenio y la tribulación, el rapto y todas esas cosas. Oremos. Padre nuestro, damos gracias por esta enseñanza, gracias por el ánimo que nos trae, por enfocar, reflexionar por algunos momentos en nuestro futuro. Gracias por tu gran plan de redención que será consumado cuando Cristo viene de nuevo. Gracias, Cristo, te amamos porque nos amaste primero y te lo pedimos todo en tu nombre. Amén.